La franquicia de Volver al Futuro tuvo un éxito impresionante en todo el mundo. Fueron 3 películas espectaculares que generaron un fanatismo sin igual y durante muchos años los fans esperaron una nueva entrega. Pero, más allá de las expectativas, la cuarta película nunca jamás salió. La pregunta entonces es, ¿qué pasó con Volver al Futuro 4? ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6. Esto es Del Carajo TV. Y como pueden ver, ¡sarán! Me llevé una para un lado y vino una pantalla nueva. No sé apuntar, perdón. Ay, pantallita nueva, con mucha más calidad, pero como la imagen está un poco oscura no se aprecia bien, pero está muy buena, ya la van a conocer. Hoy vamos a hablar entonces de Volver al Futuro 4, película que existe. Aunque no lo creas, esa película existe y hoy te voy a contar toda la historia detrás de algo que muchos no saben, pero un montón en realidad sí lo saben, porque un montón de gente vio Volver al Futuro 4. Corría mayo de 1990, justo para el estreno de la tercera película, cuando el director Robert Zemeckis y los productores Bob Gale y Neil Canton se sacaron una foto con unas remeras, unas camisetas que decían Back to the Future con el número 4 tachado. Con eso daban a entender que más allá del éxito o el fracaso de la tercera película, estaban seguros de que jamás iban a hacer una cuarta. Poco tiempo después, a finales de ese año, se estrenó el programa Los secretos de la trilogía de Volver al Futuro, conducido por Kirk Cameron. Por más que el director y los productores ya parecían convencidos de que no tenían planes a futuro con la saga, hubo muchos fanáticos que seguían preguntándose si habría una cuarta parte. Tal vez haya sido porque en ese momento el conductor anunció que al año siguiente se abriría el paseo temático Back to the Future, The Ride en Universal Studios. Al año siguiente, en 1991, se inauguró el paseo temático en los Universal Studios de Florida y como fue tan exitoso, más adelante se abrió otro paseo temático en Hollywood y después otro en Japón. Vale decir que a día de hoy ninguno de los 3 está funcionando, pero parece que esas atracciones sirvieron como una especie de secuela de la última película y también para aumentar la manija de los fans por una secuela verdadera. O sea, es una secuela verdadera, es canon a la historia y continúa los hechos que hemos visto en las películas. Por lo tanto, si bien no es una película larga, es una película. ¿Por qué? Sentate que te sigo contando, pero es una película. Estos paseos eran interactivos y comenzaban con un video en el que la gente debía ayudar al Doc Brown a detener a Biff Tannen en una nueva aventura. Los videos que veían los visitantes del paseo de Universal Studios terminaron saliendo en DVD y en Blu-ray, pero no incluye nada extra que acomode esos videos como para formar una nueva película. De todas formas, aunque la calidad del Blu-ray ya era excelente, a un usuario de YouTube se le ocurrió editarlo para ampliar la imagen a 4K y hubo gente que se entusiasmó muchísimo con ellos. Así que, si te sentás a ver ese video de media hora, básicamente es la cuarta película de Volver al Futuro. En septiembre de 1991 hubo otra continuación de la saga de Volver al Futuro. Continuación. En ese momento se estrenó una serie de dibujos animados que duró 2 temporadas, pero esa historia no retoma o continúa desde el final de la última película. Por más que Thomas Wilson colaboró para poner la voz de Biff en la serie, Christopher Lloyd solo grabó algunas partes como Doc Brown para abrir y cerrar algunos episodios. Pero lo cierto es que Lloyd no grabó la voz de su personaje para las animaciones, ni tampoco estuvo Michael Fox para poner la voz de Marty McFly. Además de sumar algo a la historia de las películas, la serie animada tenía partes medio educativas donde invitaban a los niños y a los no tan niños que veían el programa a hacer algunos experimentos científicos. Claramente, esta serie estaba dirigida a otro público distinto al de las películas, así que muchos fanáticos creen que la serie animada está lejos de ser una verdadera continuación de Volver al Futuro, o como se dice, está lejos de ser canon. Al cumplirse 30 años del estreno de la primera película de Volver al Futuro, la productora Amblin sacó el corto Doc Brown Saves the World, donde Christopher Lloyd vuelve a ser de Emmett Brown. El 21 de octubre de 2015, justo en la fecha de la llegada de Marty McFly al futuro, Lloyd dijo que haría una cuarta película solamente si volvía al elenco original y todo el equipo creativo de la primera película. No confundir con la segunda y la tercera. Recordemos que hubo cambios como por ejemplo Crispin Glover, que en las secuelas, la segunda y la tercera, no aparece. Y de hecho hay un juicio mítico alrededor de todo eso porque agarraron a un tipo cualquiera y le pusieron la cara de Crispin Glover para hacer de cuenta que el tipo seguía ahí cuando no estaba. Una cosa rarísima. Esto es poco probable que se haga, entre otras cosas, porque Michael Fox tiene su salud muy afectada por la enfermedad del Parkinson, pero por sobre todo porque todos los responsables de la película han dicho repetidas veces que esto nunca va a suceder.
En 2016, la gente de la editorial IDW Publishing logró convencer a Bob Gale de hacer un proyecto que traiga algo nuevo a la trilogía de Volver al Futuro. Por eso, a partir de ese año y hasta 2018, salieron varios cómics que llenan algunos vacíos que había dejado la trilogía. En las películas se nos hacía inexplicable cómo se resolvían algunos problemas típicos de los viajes en el tiempo. Por ejemplo, tampoco entendíamos cómo Doc Brown consiguió el tren en el siglo XVIII para viajar en el tiempo, ni cómo fueron las vidas de Biff con todos los cambios temporales, o cómo los padres de Marty, en el futuro, nunca se acordaron que su propio hijo fue el que hizo que estuvieran juntos en el pasado. O por lo menos que un tipo con la misma cara y el mismo nombre hizo que ellos estuvieran juntos y que después por ese hombre le pusieron de nombre a su hijo Marty. O sea, imagínate que vos le pones Marty a tu hijo porque te acordás de alguien. Y un día tu hijo empieza a crecer y le va apareciendo la cara de ese alguien que vos recordabas. Bueno, no se acordaban. Los cómics, de alguna forma, siguen a partir del final de Volver al Futuro 3, con Doc Brown viviendo en 1885. En esa línea temporal, Doc le cuenta a su familia algunas historias de lo que vivió en el futuro. En su pasado, que es el futuro. ¡Qué quilombo! Los cómics también cuentan que los padres de Marty tienen algunos problemas de pareja y tratan de encontrar al tipo que los presentó. En agosto del 2018, Michael Fox, Christopher Lloyd, Leah Thompson y Thomas Wilson estuvieron en la Fan Expo de Boston y les preguntaron por la posibilidad de hacer una nueva película de Volver al Futuro. En ese momento, Wilson contestó que mucha gente piensa que, si arruinaron tantas sagas, ¿por qué no podría haber una secuela pésima para Volver al Futuro? Y aunque lo dijo un poco en broma, el actor opinó que hay gente capaz de ver una saga hasta que se convierta en una mierda. Por su parte, Fox dijo que el productor y guionista Bob Gale es como el dueño de la saga y es el que tiene siempre la última palabra. Con esto dio a entender que sin Bob Gale no va a haber otra película. A mediados del 2019, Christopher Lloyd estuvo en las Niagara Falls Comic Con y dio una idea muy loca sobre lo que podría haber en una cuarta Volver al Futuro. El actor dijo que la continuación de la trilogía tendría que servir para crear conciencia de algo que esté afectando este mundo, como lo es el cambio climático. Aunque esta idea suena interesante, es cierto también que mucha gente puede conformarse con cualquier historia mientras que salga con el título de Volver al Futuro. Y eso es de hecho lo que pasa con muchas sagas de películas que sacan una caca pinchada en un palito con el título y la gente lo va a ver y después la película es horrible y hasta ahí llegan las secuelas. O no, es como Rápido y Furioso. Hay 100 películas de eso. Y el 90% no tienen ningún tipo de lógica. Pero ahí están. Mañas, la misma película, la misma película, con subtítulos. Y en la siguiente van a viajar a Marte. Y así está. En febrero de 2020 salió un video de una especie de remake falsa de una escena de la primera película de Volver al Futuro. ¿Con quién? Con Tom Holland haciendo de Marty McFly y Robert Downey Jr. como Emmett Brown. Dato de color, Tom Holland dijo que se basó en Marty McFly a la hora de armar su versión de Peter Parker, que de hecho, si ponemos uno al lado del otro, se ve alguna reminiscencia. Básicamente lo que hizo el creador del video fue poner las caras de Holland y Downey Jr. encima de los actores originales, básicamente un deepfake. Lo cierto es que este video se hizo viral y para sorpresa de muchos, Tom Holland salió a decir que aunque el video era falso, sí había habido alguna charla para hacer un remake, pero al final aclaró que nunca aceptaría hacer un remake de esa película porque la original ya es perfecta. En octubre de 2020, Bob Gale dio una entrevista al portal Collider y dijo que no es necesario hacer una cuarta película. En ese momento explicó que la historia ya está completa con la trilogía. Además, dijo que si forzaran la historia a continuar, tendrían que poner a Michael Fox a hacer de Marty McFly y nadie quiere ver al actor con más de 70 años y sufriendo de Parkinson en el rol de Marty McFly. De hecho, tristemente sí, un montón de gente querría ver igual esa película, no importa lo mal de salud que esté Michael Fox. Cualquiera, casi cualquiera, diría pónganlo igual, me importa un carajo porque la nostalgia vale más que el respeto a la salud de un tipo. De igual manera, lo que dice Gale es cruel pero justo. Si los productores decidieran poner a otro actor en el rol de Marty, Gale dice que la comparación con el original sería inevitable. Además, el guionista cree que sacar una secuela después de tantos años puede ser una verdadera caca pinchada en un palito que decepcionaría a todo el mundo. Aunque si miramos secuelas como la última de Bill y Ted, básicamente contentaron a todos los fans, por lo tanto esto puede ser tanto cierto como no.
Lo curioso es que Bob Gale dijo que la gente de Universal Pictures le dijo varias veces a los productores que ganarían mucho dinero si hicieran una cuarta película de Volver al Futuro. La respuesta de Gale y de sus compañeros fue que ya habían ganado mucho con las 3 películas, que estaban conformes con lo que hicieron y que hacer una cuarta película exclusivamente por dinero sería como venderse en OnlyFans o algo por el estilo. Además de Bob Gale, también hay otra gente que no quiere hacer una cuarta película de Volver al Futuro. Steven Spielberg y su productora Amblin Entertainment tienen un acuerdo con Gale y el guionista Robert Zemeckis para no hacer otra película ni una remake de las anteriores sin su consentimiento. Y de hecho su consentimiento dice no la vamos a hacer nunca, así que es muy probable que esto signifique que mientras Spielberg, Gale y Zemeckis estén vivos y no quieran hacer la cuarta película, es imposible que alguien más la haga. Vení. Atrás. Sí, estoy grabando. No, pero mirá, vení. Está buena. La imagen es un poco oscura esa, pero está buena. Compáralo con el otro, mira. Ese es pequeño. Se está apagando, el otro tiene poca pila. Hay que cargarlo. Vas a salir en el video, ¿eh? Por más que Bob Gale esté convencido de que la historia de la saga de Volver al Futuro está completa con la tercera película, es cierto que él mismo estuvo metido en distintos proyectos que de alguna manera le dan una continuación a la historia. En 2010 salió el juego Back to the Future, The Game, que funciona como una especie de secuela por los 25 años de la última película. Al principio del juego, Marty está en 1986 y viaja a 1931 para poder reencontrarse con Emmett Brown. Aunque no sea lo mismo que una cuarta película, en este juego también pusieron sus voces Christopher Lloyd, o sea el Doc, y también Claudia Wells para su personaje de Jennifer Parker de la primera película. El que hizo de Marty McFly es AJ Locascio, que básicamente pareciera que fuera Michael Fox. El juego salió en 5 partes y en varias entrevistas Bob Gale dijo que la gente que quiere una secuela de Volver al Futuro tiene este juego para saber cómo sigue la historia de alguna manera, dejando en claro que este juego sería canon. En noviembre del 2020 parece que Michael Fox no estaba muy al tanto de las ideas de Bob Gale o estuvo decidido a llevarle la contra. En una entrevista con Entertainment Tonight, Fox dijo que era muy probable que con el tiempo habría una nueva película o una remake de Volver al Futuro, porque esta saga siempre se va a conectar con nuevas generaciones. Lo más llamativo de lo que dijo Fox es que para una próxima película estaría bueno que a Marty McFly lo cambiaran por una mujer. Obviamente a muchos les parece que Marty McFly sería irreemplazable y la idea de poner a una Martha McFly o una tipa que no tenga nada que ver con Marty no les gustaría para nada. Y por sobre todo cumple con esa historia de vamos a hacer esto porque sí, porque se está haciendo, porque lo hacen algunos y hay que hacerlo. Poner una mujer de protagonista sin que eso tenga, digamos, un sustento más profundo que pongamos a una mujer de protagonista. ¿Por qué? Porque sí. En 2022 salió un supuesto tráiler de Volver al Futuro 4. Por supuesto, hay muchos fans de todo el mundo que sueñan con que esta película sea una realidad y algún día se entusiasmaron con esto. La cosa es que este supuesto tráiler tiene algunos errores que hacen evidente que es falso. Por ejemplo, las escenas del video están tomadas de las películas que ya salieron y de algunas publicidades. Aparte, para completar este video, agarraron pedacitos de la película de Steven Spielberg, Ready Player One, que salió en 2018. Además, el final del video presenta a Spielberg como director de la película, mientras que había sido productor en las anteriores. Si volvemos un poco en el tiempo al momento en que se escribió Volver al Futuro 3, es probable que haya habido alguna idea para hacer una cuarta película. Es casi seguro que algunas de esas ideas son las que se terminaron usando en los parques temáticos de Universal Studios o en el videojuego que salió en 2010. Por más que Bob Gale haya mencionado en 2020 que nadie quiere ver a un Marty McFly con Parkinson, la realidad es que él tuvo el diagnóstico de esa enfermedad en 1991. Entonces, si hubiese surgido un plan serio de hacer Volver al Futuro 4, muchos años después de la tercera, parece que hubieran esperado a que el actor se desgaste para tener una excusa nueva para cancelar los planes. Más allá del paso del tiempo y que los actores no quieran revivir a sus personajes más de 30 años después, aunque suene un poco cruel, lo cierto es que la inteligencia artificial y los efectos especiales podrían copiar los rasgos, los gestos y hasta las voces de cualquier
cualquier personaje. Y de hecho, en cierta medida, es lo que hicieron en la segunda película con Crispin Glover. Pero por más tecnología que haya, la verdad es que para que una película sea genial, también se necesita la genialidad de los directores, productores y guionistas, y aparentemente todos ellos siguen firmes en su decisión de no hacer una cuarta película. Y seamos sinceros, si más que ganas tienen miedo de cagarla, posiblemente la van a cagar. Si en un futuro muy lejano no están Spielberg, Robert Zemeckis, Bob Gale y Neil Canton, habrá que ver si sus herederos tienen ganas de hacer algo nuevo, como vender los derechos de la saga o lo que sea que habilite hacer una nueva película de Volver al Futuro. Puede ser que, si juntan todas las historias posteriores a la tercera película, entre lo que salió en la serie animada, los cómics y el juego, quizás sí salga algo interesante, pero por ahora parece que la única posibilidad de ver una cuarta entrega es que alguien se encuentre un DeLorean para ir a 1990 y convencer a los guionistas de que la saga de Volver al Futuro no puede terminar en una trilogía. Otra cosa que dicen muchos, y también es completamente válido, es que la tercera película ya empieza a notar que el concepto se está desgastando. Una vez puedes repetir la, fórmula. 2 veces, más o menos. Otra vez, si ya va a ser completamente distinto, entonces ya no es lo mismo que venías viendo, que estaba bien, pero que empezaba a notarse. La tercera es una repetición de la segunda, seamos sinceros. La realidad es que para muchos, la tercera película en la saga es donde empieza a caer un poco el concepto, ¿no? El formato que, básicamente, la tercera lo que hace es repetir la segunda, pero en otro momento en el tiempo. ¿Cuántas veces más podés hacer lo mismo sin que caiga en picada y muera, ¿no? Que fracase. Bueno, el concepto de una cuarta tendría que ser completamente diferente a la segunda y a la tercera, pero eso es básicamente lo más difícil, hacer algo totalmente distinto y que salga bien. Lo más probable es que ahí reside el miedo. O repetimos lo mismo que la gente ya vio, o hacemos algo nuevo que puede salir muy mal. En fin, comentame por ahí abajo qué opinas. No te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito6. Esto ha sido un video sobre esta épica saga y nos veremos la próxima.